Buenas noches, estudiantes del curso de modelos hidrológicos. Hoy vamos a ver el módulo 6, que son los modelos de erosión hídrica, el método USLE, modelo matemático y los modelos de arrastre en transporte de sedimentos. El modelo USLE se fundamenta, parte de la ecuación universal de la pérdida de suelo por erosión hídrica, que es la Universal Soil or Loss Equation. Es un modelo que se estableció, es decir, se hicieron 2000 pruebas realizadas en parcelas estándar, donde se estableció la ecuación universal que es A igual a R por K por LSCP, donde A pérdida media anual del suelo, R factor de erosividad, K factor de erodibilidad, S factor de inclinación de la pendiente, C factor de cobertura y manejo de cultivos, P factor de prácticas de conservación. LSP son valores adimensionales por comparación con parcelas experimentales originales. Es un método, decir, que nos da en toneladas por hectárea años de lo que se genera, decir, de una pérdida de suelo por generación por la erosión hídrica como tal. Este modelo pues efectúan, decir, se tienen en cuenta los siguientes factores: el factor K, donde vamos a la evaluación de la incorporación de la materia orgánica, enmiendas, prácticas; el factor LS, que son terrazas, muros, piedras, barreras vivas; el factor C, densidades de siembra, tipos de cobertura, cultivos, asociación de cultivos, el mulching o capa protectora; el factor P son la forma de los cultivos en contorno, cultivos en fajas, seques en laderas, zanjas de absorción, canales de desviación. En la figura 1 vemos un sistema de diagnóstico de erosión del campo. En la figura 1.1 el modelo de la parcela de escurrimiento de tipo USLE desarrollado en una estación experimental en Palouse, Estados Unidos, por el Servicio del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. En los alcances del modelo USLE, ULE nos representa una metodología sencilla para evaluar el riesgo de la erosión hídrica, permite estimar el requerimiento de la conservación, constituye una herramienta útil para especificación en el diseño de prácticas de conservación de suelos, ofrece un marco de referencia para el estudio de factores de intervención de erosión. Las limitaciones: no estima pérdida a nivel de cuencas hidrográficas a niveles grandes, macros; no estima precisión de erosión por un evento específico; no estima erosión por un flujo concentrado; no estima depósitos de sedimentos ni concentración de sedimentos descorrentida; no proporciona información sobre los sedimentos, tamaño, densidad, área superficial. En la figura 2 de la página 5, la evaluación de la susceptibilidad de la erosión parte de, de un modelo de elevación digital, un DEN. Después tenemos en varias formas: en la imagen spot, satelital, la base de datos de suelos o datos de lluvia. Aquí miramos los aspectos de pendiente, procesamiento de trabajo de campo, propiedad de la interpolación del IDO, los efectos de la pendiente, la cobertura, efectos del suelo y la lluvia. ¿Qué evaluamos? Un riesgo de erosión y un diagnóstico de campo. El primer paso para desarrollar la metodología para determinar el factor de erosividad, que es el factor R. R es para nosotros, que es la erosividad anual expresada en unidades, y en E30 por ahí, que es la tormenta, y en series de N va a ser el número de tormentas erosivas, lluvias, por ejemplo, mayores a 10 milímetros para un periodo de N años. Esto es importante tomar el registro histórico de lluvias de la zona donde vamos a hacer este modelo como tal. Para la energía, en este caso la tormenta, lluvia, indica que el volumen de la lluvia descorrentía, pero una larga sed, según por ejemplo Manners, se calcula por la fórmula de Brown y Foster. E es la energía cinética de 1 milímetro de lluvia, milijoule por hectáreas por milímetro, y I es la intensidad. Entonces la reemplazamos en la ecuación, donde aquí me da, por ejemplo, los rangos típicos de la R anual, que es el factor de erosividad. Según el factor R, que cuando lo calculamos, me dan rango entre 500 y 6000. Cuando R es menor a 500 es muy baja, entre 500 a 1000 baja, 1000 a 3000 mediana, 3000 a 6000 alta, y muy altas mayores a 6000. En la tabla 1 de la página 7 hacemos esa descripción de la calificación típica del factor R. El factor K, o el factor de erodibilidad del suelo. Entonces aquí se tienen en cuenta varias, y vamos a manejar un nomograma que está en función de los efectos de, en este caso, tamaño de la partícula, materia orgánica, el código de la estructura del suelo y la clase de permeabilidad del perfil. Cuando hablamos de suelos de textura fina, el K oscila entre 0.05 y 15, textura gruesa entre 0.5.20, textura media entre 0.25.4. El factor D en este K lo calculamos por el nomograma de Wismar, también es teórico.
El Wismer tenemos una ecuación que está en función de ese factor de durabilidad, que lo vamos a evaluar en función del contenido de materia orgánica, código de estructura, código de permeabilidad y el producto de fracciones. En la tabla 2 presentamos los códigos de permeabilidad y la estructura del suelo en función. Entonces, según la estructura arcillosa, en permeabilidad el código va en forma descendente, 6 a 1, la conductividad, milímetros hora, da los rangos, y el servicio geológico me da una clasificación de las 4 categorías de suelo que aprendimos en el método racional del curso de morfometría, hacer esa clasificación. Lo mismo para hacerle según la textura, qué clase de código va. En la página 9 hacemos la descripción de esa tabla de los códigos de permeabilidad y estructura del suelo en función de la textura. En la página 10, en la figura 3, nomograma de durabilidad del suelo, el factor K, entramos primero con el porcentaje de limo más arena, sumamos, en este caso nos dio, pongamos 65, llegamos al punto del contenido de arena que está oscilando en este caso de un 5% de arenas finas, lo proyectamos al factor de la materia orgánica, una materia orgánica del 3%, y luego lo proyectamos para la estructura. Entonces, miramos el tipo de estructura del suelo, en este caso si es 2 es granular fina, entonces, si es 1 la línea punteada, la siguiente es media granular o prismática, entonces bajamos, le llamamos la permeabilidad, en este caso la clasificación es 4 de lenta moderada según lo que nos dio el laboratorio, y tenemos el factor de durabilidad. Es un diagrama sencillito. ¿Cuáles son los datos que tenemos que tener? 1, la textura; 2, materia orgánica; 3, la estructura; 4, la permeabilidad. Con esos datos de campo podemos sacar el factor de K. Aquí tenemos los rangos, en la página 11, tablas según la textura, la densidad aparente, la permeabilidad según la clasificación ULE, la categoría del triángulo textural para sacar los porcentajes, y el pH, en este caso mirar el representativo dentro de una caracterización física de suelos. La tabla de propiedades físicas, aquí me da también la porosidad, densidad, capacidad de campo, son todas variables para mirar la disponibilidad de agua. Las propiedades físicas y químicas en función de la textura, el diámetro de las partículas, como es la infiltración, como es la capacidad de retención, ya sería para la interpretación de esos resultados. Estas tablas que están en la página 12, que es la que postulan Israel y Hansen, ellos establecen cuáles son las condiciones de propiedades físicas de un suelo para aplicar entre el modelo USLE como tal. Lo mismo la clase del perfil, la permeabilidad, vemos el factor K, hacemos la valoración como tal. El tipo de estructura, la codificación, entonces según el nomograma de Wismer y Smith, ellos dentro del estudio de predicción de erosión hídrica, tomando la guía de planificación del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el Handbook 537, me dan esta clasificación de tipo y clase según código de estructura y el código de permeabilidad en grados. Otro factor para determinar R, que esto es importante. La determinación del R, en este caso tenemos que tener los datos de lluvia, miramos la intensidad en 30 minutos, mirar la gráfica y trabajamos la ecuación en base logarítmica, donde está en función de la intensidad de lluvia, que es E.1191 más 0.0833 por logaritmo 10 de la base de intensidad. Esto me da expresa en milímetros. En la página 15 está descrita la ecuación. Aquí en la página 16 de la figura 4 presentamos un registro plegográfico de un evento de lluvia. ¿Cuál es el comportamiento de una lluvia? Se toman en 10 milímetros los picos, las variaciones por horas, que es nosotros conocemos un plegograma como tal. En la figura 5, en la tabla 3, tenemos un plegograma de un ejemplo para una lluvia y un registro de una lluvia en una zona. ¿Cuál es el comportamiento para calcular el EI en una zona como tal? Tomamos las horas de medición, el tiempo de duración, la intensidad, y me da para este caso el EI a 30, que son 18 milímetros, que se toman como puntos máximos por 2, 36, y multiplicamos por la sumatoria del EI y me da el total consolidado del análisis del programa requerido para unos 398.7 milijoule por hectárea por milímetros hora. La metodología para el factor topográfico, el LS, el L es la longitud, en este caso, según Manage, el factor de longitud dependiente está en función de la longitud de la pendiente, eso se mide en pies, M es el exponente de la longitud de la pendiente, que es 7.26, la longitud de la parcela unitaria USLE, que es una constante.
calculamos m, que está en función del ángulo de la pendiente, teta, y m el exponente de la longitud de pendiente. Es solo reemplazar en las ecuaciones. La inclinación de la pendiente, que es S, hay dos criterios. Cuando la pendiente es menor a 9%, aplicamos ese 10.8 por el seno de la inclinación de la pendiente más 0.03. Cuando es mayor a 9, 16.8 por el seno por menos 5.5. Entonces ahí obtenemos la inclinación de la pendiente como tal. Ese factor se multiplica en los dos productos, el L por S, entonces tenemos el combinado. ¿Qué es lo que se busca? Cuando tenemos pendientes muy cortas, menores a 5 metros, y pendientes más largas, hay que tener en cuenta eso, que son susceptibles a la erosión en surcos, entre surcos versus pendientes, efecto de temperatura mínima de invierno, congelamiento de hielo. Aquí pues en Colombia no tenemos de hielo, pero sí hacemos similar en zonas, por ejemplo, del altiplano cundiboyacense, en la zona de Nariño, que tenemos el fenómeno de heladas. Ahí aplicaría en este caso. La forma de pendiente como perfiles en suelos complejos también aplicaría. Otra forma de determinar el factor LS es el factor de longitud. Son criterios de manejamos la longitud de la pendiente del campo, aplicamos la tabla 3 de valores, ahí están los rangos. Según la pendiente, el valor de m oscila entre 0.15 y 0.15. El valor de inclinación lo mismo, con las ecuaciones que vimos anteriormente en porcentaje, reemplazamos y calculamos el LS. Es otra metodología sencilla descrita en la página 20, donde está paso por paso cómo determinar la relación longitud-pendiente. Un gráfico también, el nomograma combinado por Wismayer y Smith. Entramos por la longitud, la llevamos en pie, miramos el grado de inclinación y sacamos el factor topográfico. Entonces, si tenemos 20 pies, una pendiente del 4%, proyectamos y vamos a tener un factor de 0.48, que sería el LS. Es un sistema gráfico directo. Es muy práctico cuando se tienen los datos ya precisos definidos en campo. El factor para manejo de cobertura. En la parte de cobertura en un suelo, esto es importante, ¿sí? Evaluar las tasas del comportamiento. El factor de C va a depender del tipo de cultivo, entonces tenemos aquí los rangos. Esto es más fácil, hacer la identificación en el terreno, qué tipo de cultivos predomina, entonces de una vez le damos el valor directamente. Entonces eso está descrito en la página 22, que es el valor C por condiciones de estándar es 1. Eso se divide en subfactores. Entonces tenemos el subfactor por uso previo, el subfactor por cobertura dosel, el subfactor por cobertura de superficie, subfactor de rugosidad de superficie y el de humedad del suelo. El de uso previo está definido, es decir, por el factor del uso anterior del suelo, rango de 0 a 1, el factor de consolidación del suelo de 1 a 0.45, el CURS y el CUS con un coeficiente dependiente de la efectividad de la cobertura del suelo para garantizar la reducción de erosión, el BUR la densidad de masa de raíces vivas y enterradas, y BUTS es el residuo orgánico. Entonces hay unas que se expresan en acres, tenemos que hacer la conversión, porque esta fórmula, como es del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, ellos manejan pies, pulgadas y acres. Entonces el BUS se expresa en libras por acre en pulgadas. Un acre es igual a 4.046,86 metros cuadrados, o sea, 0.4046 hectáreas. Y en pulgadas 2.54 centímetros o 0.0254 metros. También lo podemos sacar por tablas, mirando la cantidad en la pendiente. Entonces el tipo me da un factor C, manejando por ejemplo la guía de planificación para conservación del suelo del manual 537 de Luzda, descrita en la página 24, la tabla 4. La tabla 5 y la tabla 6 de la página 25, el factor C con cubiertas en potreros. Entonces aquí tenemos, miramos el tipo de cobertura en función de la pendiente. Entonces a veces nos toca interpolar. Cuando tenemos 30, entonces, por ejemplo, tenemos arbustos de alturas de 1 metro, entonces el valor puede estar entre 0.16 y 0.8, puede dar 0.12, 0.10. El factor de C, aquí hacemos interpolaciones. El factor C en terreno forestal es lo mismo. Los factores están oscilando entre 0.001 y 0.09 en función del porcentaje cubierta por árboles y según la hojarasca que se genere. En la tabla 7, los valores del subfactor de almacenamiento. Los subfactores están definidos dada la situación, cómo es el almacenamiento en las laderas, el estado. Entonces uno hace los apliques en el suelo, mira el grado de humedad del suelo. Entonces ahí vamos a identificar, esto es más de trabajo de campo, son tablas de campo.
El subfactor de dosel, en este caso, el dosel que es el que es diríamos la franja donde la lluvia golpea a la superficie del suelo, o sea, cuando genera el proceso de salpicado. Entonces me genera decir el proceso ya es la lluvia interceptada por el dosel que alcanza una superficie con menor energía. Entonces esta es monitoreada a través de la distancia de las gotas de lluvias que caen en pies y la fracción de la terrestre. Foster, en este caso, este autor, en la página 27, según la altura del dosel me da el porcentaje del suelo desnudo, o sea, que no tiene protección, no hay cobertura. Entonces ya tenemos los valores. En la tabla 8 de la página 27, Dismeyer y Foster me dan los valores, los podemos sacar en caso que no conozcamos la distancia de caída de gotas. La cobertura superficial, le evaluamos, decir en la página 28, están tanto para la cobertura superficial y la rugosidad, están las ecuaciones, donde van a estar definidas, uno, por el coeficiente, en este caso de la cobertura superficial, el área en porcentaje, hacemos una por cartografía, cuánto hay en pastos, cuánto hay en general, árboles, cultivos mixtos en general, y lo mismo para la superficie. Y se reemplazan en las ecuaciones. El subfactor de agotamiento de humedad del suelo, en este caso. Este es la humedad antecedente del suelo. Una técnica que aprendimos en el método racional la sacamos por datos de precipitación. Aquí en este caso evaluamos el perfil. Nos toca que tomar, uno, hacer una secuencia de salto en el terreno para mirar cuáles son los efectos de acumulación de sedimentos. En la figura 6 de la página 29 hacemos una descripción del perfil de la pendiente y secciones erodadas, o sea, donde ha habido erosión que forman las cárcavas o surcos, y ahí sacamos los valores. También la metodología de Dismeyer Foster, en función de la pendiente y el porcentaje de ladera en la estructura del suelo, me da el factor SM directamente en la tabla 9 de la página 29. En la tabla 10 también tuvimos el SM por labranza en contorno. Dismeyer y Foster también me da otras opciones en función de la pendiente y el grado de desviación respecto a la curva de nivel. Y los valores efecto combinado por factores de proporción del suelo de desnudo, en este caso cuando tenemos raíces finas, suelos forestales sin labranza, condiciones, también tenemos los valores definidos. Para sacar la metodología, para determinar las prácticas de control de erosión, el factor P, el valor se considera en 1, en este caso es importante. Usle, la metodología de Usle nos dice que debemos tener en cuenta, según Manners, el autor de investigación, el tipo de prácticas que tengamos, si son suelos en surcos en contorno, terrazas, cultivos en faja, drenaje superficial, drenes, medidas de conservación en tierras silvopastorales. Estas 5 clasificaciones que me da Manners, tenemos que mirarlas en campo para darle el valor de P. Entonces el P, ¿cómo lo establecemos? En la tabla 12, 13 y en la 14 y 15, me dan unos valores mínimos en prácticas de contorno. ¿Cuándo es el factor mínimo? Cuando es el grado, en este caso de las terrazas, también tenemos el factor de P en función de la entrega de sedimento. O el valor de la pendiente, según la longitud de la pendiente, me da un valor de P aproximado. Cuando tenemos los rangos, nos toca que interpolar el factor P, especialmente en terrazas de cultivos de contorno. O sea, en las tablas, tenemos la tabla 12, 13, 14 y 15 de la página 32, me da 4 opciones de cómo calcular el factor de P en función de la ecuación Usle. En la página 16, la tabla 16, también mirando el ancho de las fajas, dependiendo del tipo de cultivos, nos da el valor de P en función, nos dan 3 categorías, A, B, C, que es la rotación por 4 años en hileras, rotación 4 años con 2 años de cultivos y fajas alternas. Estos son criterios que da la guía metodológica de conservación del suelo del manual 537 del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. ¿Cómo opera el modelo Usle? Usle se le hicieron un ajuste, entonces de ahí se le llama Rusle, que es la revisión y ajuste del Usle. Es un trabajo iniciado en el Handbook 703, donde se hace una revisión al Usle, donde se toman los datos de las ecuaciones de RKLSCP, donde se toman las ciudades, tipo de cultivo, las operaciones, el tipo de tierra, topografía, suelo y locación, que ese es el diagrama de flujo Rusle. ¿Cómo lo descargamos? Entramos a la página del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, USDA, ¿sí? O el Servicio de Investigación de Agricultura, el Agricultural Research Service, o el NRC. Ahí podemos descargar, ahí está la página, el link, ¿sí? Y cómo manejamos ese software o ese modelo matemático. La estructura básica, en este caso del modelo, se parten entre las variables clínica,
clima, suelo, topografía, gestión de la cubierta, práctica, conservación y pérdida del suelo como tal. Factor R, como lo que nos pide ya el modelo como tal. Entonces se le conoce como el factor RQ, donde vamos a sacar todos los valores de AK, LS, CP que fueron descritos, están basados en datos medidos en campo, en situ. En este caso, aquí se incorporan 119 áreas de producto de un estudio que sacaron para optimizar el modelo. Y se obtiene la distribución EI30 durante periodos de 15 días y el EI30 aguaceros en tormentas con periodos de recurrencia de cada 10 años, o sea, con bases históricos de lluvia de 30 a 50 años en una zona. Aquí tenemos ya la ecuación de la base de datos que nos piden. Según la Renner y Friedman, presentan las siguientes ecuaciones de regresión. R es la erosión fluvial, precipitación de datos de lluvia y el índice Fournier. El índice Fournier sacamos que es la precipitación mensual en función de la precipitación anual. Esto es sencillito, tomamos los datos y hacemos reemplazo de las ecuaciones y sacamos. ¿Qué se recomienda? Que los coeficientes de determinación sean mayores o iguales a 0.81 para que el error estándar no sean altos. Por lo tanto, se recomienda que tengamos un buen ajuste entre los datos de lluvia. Entonces, cuando hacemos los análisis de consistencia en datos de lluvia, hacemos la optimización de los requerimientos de los parámetros para aplicar la ecuación de Fournier y hacer los ajustes del índice de erosión fluvial, que es R. Factor K, lo mismo, podemos sacarlo del nomograma, pero dentro del programa de Rule miramos la aplicación tomando la variabilidad según John y otros autores para series cortas de años en determinados eventos, lluvias continuas o tormentas continuas, donde el factor de K constituye un error al considerarlo dentro de la variabilidad. En este caso hay que tener en cuenta los fragmentos de roca sobre el perfil del suelo, el efecto de la pedregosidad del suelo, los fragmentos de roca en el perfil que se asume que reducen la permeabilidad en este caso. La variación, ¿cómo la calculamos? Entonces, según John y otros autores, la propiedad dinámica dan dos ecuaciones, ¿sí? Unas condiciones a partir de condiciones máximas y el K máximo, K mínimo, o cuando tenemos el K máximo, el K non. El K non es un valor obtenido por Wismayer en el modelo USLE, donde miramos el R, que si es mayor a 5.957, la temperatura máxima es 150, el T máximo es 154 menos 0.058 por R. Si es todo al contrario, entonces cambia 519, el factor es similar. De esta forma podemos conocer los valores de R y el K non para calcular los valores de los K máximos, K mínimo para un periodo, en el caso de heladas. Esto ocurre mucho en la zona Cundiboyacense, en la zona de Nariño, parte donde tengamos fenómenos de heladas en Colombia, para hacer los ajustes. Donde tengamos variabilidad en altas precipitaciones también lo podemos ajustar como tal. Una vez conocidos, calculamos el KWAB, que es el valor anual del factor de K, y ahí sacamos el valor correspondiente del periodo I, en este caso es mensual, y el EIEI es el porcentaje de índice de erosividad anual en R correspondiente al periodo I, o sea, de cada mes. El factor LC, longitud dependiente o factor dependiente. Sacamos el L, que es en función de, en donde el lambda es el componente horizontal de la longitud de la ladera, B el cociente de erosión en escorrentidas pequeñas regueros que se producen en cada parcela y pueden evaluarse mediante la siguiente ecuación. Es importante tener en cuenta la pendiente de la longitud de la pendiente y los valores de, en este caso, LS, en función de la pendiente tenemos acá una tabla que fluctúa entre 0,5 a 28,5 en pendientes de 3 al 100%. En la página 42 hay un descrito, presentamos esquemas y las tablas de cómo estimar y calcular el LS que hace el modelo Rusle. Lo mismo para el cálculo de la pendiente, el ángulo de la pendiente. Menor, igual, tenemos las condiciones, caso de pendientes irregulares, hacemos el ajuste. Aquí tenemos un ejemplo, cómo se calcula, considerando un tramo de una área de 120 y los rangos de variación de pendiente. Entonces ahí va calculando el LS total en datos de campo directo. El factor C, ¿cómo lo evaluamos? En la relación de radios de pérdidas de suelo, el SLR, utilizado el modelo Rule, representa condiciones fáciles de manejar. Entonces lo reemplazamos directamente en los 4 subsectores que había descrito antes: uso principal del suelo, cubierta de área, cubierta principal y rugosidad superficial. Aquí tenemos los subfactores según las ecuaciones: factor de área, entonces, según cubierta de área forestal, cubierta principal de suelo con vegetación y suelo desnudo con finas raíces superficiales. 3 categorías A, B, C, que me da los subfactores para estimar, decir, el factor C a nivel de coberturas.
El uso principal en este caso del suelo, el Prior Land Use, el PLU. Entonces lo sacamos en función de qué, factor de consolidación de la superficie, las masas raíces y los coeficientes representados. En la página 46 escribimos las ecuaciones de tanto del uso principal del suelo y la cubierta aérea, el canopy cover o el CC, cómo calcularlos. En la página 47, para calcular la cubierta de superficie, el surface cover, es importante ver el coeficiente, que es en función de las pérdidas que se reducen, que oscilan entre el 50 y el 65%, y el subfactor S sub C y el SP, que son porcentajes del suelo en superficie de cubierta, y el RC, la rugosidad actual de superficial. Esos son valores que son subfactores que pueden estar variando, y hay que tener en cuenta que en la toma de campos hay que ser muy preciso en esto, porque semestralmente o anualmente están variando estas condiciones de cubierta por superficie. La rugosidad superficial, el subface roughness. La rugosidad superficial en este caso afecta también la erosión en gran nivel. El valor lo utilizamos por sus factores superficiales y la rugosidad actual. En la página 48 planteamos las dos ecuaciones cómo calcular la rugosidad superficial, el SR. ¿Cómo opera el modelo? En la figura 1 de la página 49, el modelo Russell, el pendiente de slope, nos presenta una imagen que es el COM 112 slope, donde los datos normalmente miramos el objeto, las características de las coberturas que me va a calcular, las gráficas de la pendiente, el comportamiento, las tablas de grupos según la clasificación, las tablas de grupos de cuáles son las dimensiones y la selección de tipo objeto. En la 49 tenemos un esquema general donde vamos a ver paso por paso cómo opera el modelo Russell. En la figura 2 y en la figura 3 se presenta el manejo operacional de las profundidades en pulgadas. Hay que meter los datos en pulgadas, hacer la conversión. Si tenemos en centímetros, ¿qué pasa? Tenemos que hacerlas pasarlas a pulgadas porque el programa está fijado así. Si lo metemos ya en centímetros, ya me genera errores. Ojo, hay que tener en cuenta esta datico. Los datos se introducen en pulgadas. Aquí dice opción de pulgadas. Entonces aquí en la columna, antes miramos el tipo de cultivos, cuánto es la profundidad real. Los datos de la vegetación, de lo mismo. Miramos las condiciones, el año, día, en qué ciclo, el porcentaje, cuánto están desarrollados dentro de esa cobertura de vegetación como tal. En la página 50 entonces vemos la figura 2 y 3, la descripción de parte del modelo, que son los datos operacionales de entrada dentro de la fase de cobertura y manejo operacional en profundidades. En la figura 3 y 4 tenemos los datos de entrada de clima y los datos de entrada de suelos. En clima entramos en la figura 3, en los datos de temperatura, en una columna están los 12 meses, entonces dice temperatura promedio y la precipitación mensual en pulgadas. Aquí como los datos los tenemos en milímetros, tenemos que hacer la conversión, pasarlos a pulgadas. Lo mismo los datos de entrada de suelos, la erodibilidad, esa dimensional, los porcentajes de los contenidos de la textura, entonces lo metemos en porcentaje y automáticamente me da los valores de cuál es el comportamiento de ese dato de entrada a nivel del grupo hidrológico, la clasificación. En la figura 5 y figura 6 de la página 52 tenemos el residuo vector. Entonces aquí vemos la condición de fragilidad. Entonces el área de cobertura, cuál es el peso en porcentajes, me va dando, y los datos de operación de tipos de residuos, la distribución superficial, tipos de semillas, estos rangos me los va dando decir el programa automáticamente. Vamos haciendo el ajuste dependiendo de qué. Aquí ya el tipo de residuo, si es frágil, moderado, no frágil, me lo va ajustando dependiendo de las características que le introducimos de la vegetación, la condición del clima como tal y la ubicación de la zona, aparte de la cuenca que se va a evaluar para hacer ese análisis de erosión hídrica generada. En la figura 7 y en la figura 8 de la página 53 tenemos los datos de valores de entrada del EI en porcentaje. Entonces la que calculamos para cada mes, en los 12 meses tenemos que tener un EI diferente. Entonces, aquí se mete mensual, esto lo hacemos en una hojita de Excel, lo calculamos, las ecuaciones que están descritas en el proceso USLE inicial, tenemos que hacer para poder introducir estos valores. Ya hacemos los datos de worksheet de entrada, hacemos las tablas comparativas y damos los valores como tal. Entonces ya me dando la condición, cuánta es la actividad de campo, los datos a conversar y me dice la condición de residuo si es bajo, mediano o alto. Dice medio, low, que es bajo, en la parte baja de la figura 8, página 53.
En la página 54 presentamos la figura 9, los datos de salida, el cone over-on o el tilt profile, que es la pérdida de suelo, degradación del EI. Entonces aquí me da la nominación del suelo, el cone over-on tilt profile, y me dan decir las condiciones de los factores, como la distribución, la temperatura promedio, las precipitaciones ajustadas y cuánto es el periodo del porcentaje del EI para evaluar ese parámetro entre de los parámetros de erosión hídrica como tal. En la figura 10, el Conver nos da la pérdida de suelos. Entonces aquí seleccionamos, me da una definición, un contexto, le damos la gráfica, me da un histograma, el del manejo que se le ve, y el porcentaje en toneladas, acres, en este caso por años. Entonces toneladas, AC, acre y years, en años. Las conversiones, todo esto está en inglés, hay que tener ojo en la introducción de datos. ¿Cómo introducimos los datos? En pulgadas, en pies, nunca meter centímetros ni milímetros. Aquí tenemos que hacer la conversión. Hay que mirar paso por paso en el instructivo que se le va dando cada figura para que el modelo nos genere buenos resultados. El modelo de transporte de arrastre de sedimentos, que este es hasta aquí terminamos ya obtenido lo que es el RUSLE. El RUSLE, entonces que llegamos a la pérdida de porcentaje, cuántas son las toneladas en acres años, lo que antes nosotros hacemos, después la conversión en toneladas, metros cuadrados, kilómetros, año, ¿sí? Hacemos la conversión. El modelo de transporte de arrastre de sedimento, en este caso, los sedimentos se transportan, se desintegran a niveles físicos y procesos químicos entre la relación de los cauces naturales. Encontramos una gran variedad de tamaños, formas, composiciones de las partículas. Los sedimentos, en este caso, los conforman los lechos de los ríos, se dividen en cohesivos y no cohesivos, que es importante. Los no cohesivos son los granulares y existen varias. Según estas definiciones tenemos densidad, es la densidad, en este caso partimos de los sedimentos, se parte del estándar 2650 kilogramos por metro cúbico y la relativa es 2.65. El tamaño de la partícula en función del factor de forma de Corel es el diámetro del tamiz, o sea, tomamos la muestra, llevamos los tamices y hacemos por pesaje, lo que nos quedan retenido me van dando. De ahí tenemos el factor de Corel que va a depender del grado de abertura que trae cada tamiz. Hablamos también de la constitución de distribución del tamaño de partículas y la velocidad de sedimentación. Entonces aquí cuando miramos el comportamiento de una partícula, lo que uno evalúa es la fuerza de arrastre y el peso sumergido. Me genera, ante la fuerza de arrastre está en función de la densidad consciente de forma, el área de la partícula y la velocidad, en este caso de sedimentación. Y el peso sumergido es la diferencia de la densidad de la partícula más la densidad del agua, multiplicado por la gravedad por pi, diámetro de la partícula, el cubo sobre 6. Es la fórmula estándar que me da la oficina de reclamos del Departamento del Interior de los Estados Unidos. Aquí miramos, dependiendo de la velocidad, hay un parámetro que es importante, que es el número de Reynolds, que es la velocidad con la cual se desplaza una partícula entre un fluido. Esto depende. Normalmente en los procesos de sedimentación da una expresión del coeficiente de arrastre en función de Reynolds. Cuando es condiciones laminares es menor a 0.5 y turbulento, el Reynolds es mayor a 1000. Acá en este caso el Reynolds es un valor adimensional que está en función del parámetro del coeficiente de escorrentía, y evaluamos la velocidad de caída, que es la tabla 1 de la página 58, donde obtenemos la velocidad de caída en función del coeficiente de arrastre, el diámetro de la partícula, la gravedad, la viscosidad y velocidad cinemática. En la figura 2 de la página 59 vemos un esquema del detalle de las fuerzas de la partícula bajo el flujo permanente. Me va a indicar cuáles son las fuerzas motrices que se generan dentro del arrastre de flujo de esas partículas. Un factor importante es la velocidad de fricción que se genera la partícula en contacto, sea cuando está en suspensión o esté arrastrando a través, por ejemplo, sobre una pendiente dada. Alfa es el coeficiente para modificar la velocidad, que eso es importante, primordial dentro de la fuerza motriz que se genera el arrastre de un fluido en una partícula. El tamaño es importante para identificar y cuantificar y diferenciar la forma y densidad de esa partícula. El diámetro nominal es el diámetro de una esfera de la partícula, es lo mismo, nos da el tamiz. El diámetro de sedimentación se define como el diámetro de una esfera en la misma densidad de una partícula. También dentro de la prueba de los tamices también nos dice, el diámetro del tamiz figura, por ejemplo, N de 50 es 0.25 milímetros, significa que el 50% tiene un tamaño menor a 0.25 milímetros. O sea, la numeración que trae cada tamiz me va a indicar
el diámetro y el porcentaje que se queda retenido cuando se hacen las pruebas de la distribución granulométrica. Entonces la curva granulométrica normalmente en los tamices que se emplean para estos tipos de valoración del tamaño y la estimación del diámetro nominal se van a través de los tamices el D15, el D50 y el del 85. El D15 quiere decir 15.15 milímetros, significa que el 15% queda retenido, que es un tamaño menor a 0.15 milímetros. El D50 es 0.50 milímetros, significa el 50% que queda a un tamaño menor de 0.50 milímetros. Y el de 85 es 0.85, significa un 85% que el de la muestra tiene un tamaño menor a 0.85 milímetros. Eso es lo que nos quiere decir el diagrama de la distribución granulométrica. El diámetro ponderado sería la sumatoria de los diámetros medios de cada tamaño en fracción en función de la sumatoria del peso del material retenido. En la página 61 describimos la fórmula general del diámetro ponderado. Las características de sedimento. Entonces tenemos en la tabla 2 de la página 62 la descripción. Las características primordiales que tenemos que tener en cuenta es tamaño, distribución granulométrica, forma de la partícula, ángulo de reposo, densidad, peso específico, gravedad específica, porosidad y la velocidad del agua. En este caso, cuando tenemos una descripción de cada uno, tanto la velocidad de la caída de la partícula en el agua me va a generar, es decir, una característica del comportamiento del sedimento como tal. Entonces ahí tenemos una descripción detallada en qué consiste cada característica. Un aspecto que es importante que se hablar es el análisis de sedimentos en suspensión. El movimiento de una partícula depende siempre de las condiciones de flujo, donde vamos a tener la velocidad de caída y la velocidad de corte, donde tenemos tres condiciones, cuando es el transporte de fondo por deslizamiento y rodamiento, el transporte de fondo por saltación y transporte por sedimentación, donde la velocidad de corte es igual a raíz cuadrada de la gravedad por el radio hidráulico, en este caso es de la partícula, y por el gradiente hidráulico, que es la misma pendiente de fracción. En la página 63 definimos la ecuación donde se da la velocidad de caída dentro de la velocidad de corte que se genera en la partícula. De ahí parte los conceptos de los lechos granulares, que normalmente las actividades que en un estudio sedimentológico debemos tener en cuenta es recopilar la descripción, información básica, definir los aspectos teóricos, la parte de la sedimentología, aplicación del modelo seleccionado para estimar los transportes de sedimento y el análisis de diámetro de partículas a base del resultado obtenido dentro de esos análisis granulométricos como tal. En la página 65 planteamos la figura 4, la curva granulométrica de un río en llanura y montaña. El de llanura tiende a decir en menor diámetro, ¿sí? El porcentaje de pasante de peso es gradual, y el de montaña, en este caso, el diámetro de la partícula tiende a ser mayor. El esquema más o menos cuando ustedes hacen las pruebas de tamiz, las gráficas de la curva granulométrica es de esta tendencia. En la página 66 miramos la clasificación de los materiales sedimentarios por la Unión Geofísica Americana, la AGU, donde nos da la clasificación del diámetro en función del tipo de material. Hablamos siempre de arcilla, limos, arena, graus, cantos y bloques. Entonces ahí mirar cuáles son los cohesivos y los no cohesivos en función del diámetro. Entonces esta tablita que está definida por la Unión Geofísica es un patrón referenciado para ver cuál es el comportamiento del tamaño de esas partículas que son arrastradas en una fuente hídrica. El análisis de transporte de sedimentos. Normalmente el análisis de transporte de sedimentos hay que tener en cuenta que el sistema de unidades que se transporta se expresan en metros cúbicos por metro segundo, por metro ancho por segundo, donde hablamos del caudal sólido, el volumen de sedimentos por unidad de tiempo. En la figura 5 de la página 68 hacemos la clasificación, el tipo de transporte y la clasificación del transporte de sedimentos. Uno es el KW, que es la carga material de lavado, el KSF, material de lecho, y el KSS, material suspendido. Entonces, ¿qué evaluamos en este caso? Miramos el origen del material, si es una cuenca o es un lecho, el modo de transporte, si es de fondo o de suspensión, y la forma de transporte, si es rodamiento, si es deslizamiento de saltación. Esto es importante. Esto lo podemos apreciar en campo, mirar cuál es el comportamiento del modo de transporte y la forma del transporte. Entonces tenemos ya una aproximación de campo de cuál es la realidad del transporte de sedimentos como tal. Dentro del análisis de los estudios de transporte de sedimentos en un modelo, es importante tener la calibración de los coeficientes de rugosidad con datos de aforo, levantamientos topográficos,
hacer una evaluación de la capacidad del transporte líquido y sólido, calibrar los modelos de transporte para definir las zonas de agradación, degradación y equilibrio, hacer una descripción dinámica fluvial de los cauces, y tenemos dos formas, la método directo y por método de ecuaciones propuestas por diferentes investigadores, que es métodos finitos. Dentro del análisis de transporte de sedimento en cauces naturales es importante mirar, uno, que el río si se erosiona, se profundiza o se amplía, cómo es el transporte de sedimento y cómo es la depositación de esos sedimentos. Ahí hacemos la descripción de cuáles son los materiales no cohesivos o granulares, los cohesivos y las rocas, que es lo importante dentro del análisis de transporte de sedimentos cauces naturales. La distribución del transporte de sedimento. El transporte de sedimento siempre es mirar cuáles son en la figura 7, hay un esquema donde se define cuál es el transporte total de fondo, el del total de fondo en suspensión, el de transporte en suspensión, el de lavado y el transporte total. Entonces aquí nos da, trabajamos con el diagrama del abaco de Childs, o Childs, como se llama, donde hay dos variables adimensionales. Uno es la tensión del corte adimensional, θ, y el número de Reynolds granular, donde están las ecuaciones definidas, que es en este caso expresamos decir los esfuerzos cortantes en función del peso específico del agua, el radio hidráulico y la pendiente motriz, y sacamos la velocidad de corte. En la página 74 hacemos una descripción de las ecuaciones, de cómo hacer los cálculos de estos parámetros partiendo del abaco de Childs, diagrama de Childs. Ahí la velocidad de corte, que está en función del número de Reynolds, que es la velocidad en este caso de la fuente hídrica por el diámetro de la partícula sobre la viscosidad cinemática. El diagrama de la figura 8 en la página 75, el diagrama de Childs me dice, según Bogardi, su propuesta, cuáles son rizos, las dunas de transición y las antidunas. Esa clasificación la tenemos en cuenta aquí, le anexo la tabla A1, que son las propiedades físicas del agua, y los regímenes de flujo en función de Reynolds, que fueron descritos. Entonces aquí manejamos estos criterios. Según la temperatura del agua podemos sacar la densidad, la viscosidad cinemática y la conductividad. Y le hacemos el chequeo por Reynolds, mirando si es un flujo hidráulicamente liso, menor a 5, flujo hidráulicamente rugoso, mayor o igual a 70, o hidráulico transicional entre 5 y 70. Este es partiendo de los principios de la ecuación de rugosidad de Nikuradse y la constante von Karman, que son para superficies libres en ríos a condiciones laminares. La cuantificación del transporte de sedimentos. Pues se han desarrollado varios métodos. En este caso, el transporte de sedimentos es importante mirar cuánto es el transporte unitario, se expresa en peso y en volumen. Hay que mirar la forma de transporte, si es en lecho de fondo, si es en suspensión, si es total de lecho, si es transporte lavado, si es transporte en suspensión o un transporte total con carga total de sedimento. Tenemos las convenciones, las unidades y el tipo. En la tabla 3 de la página 77 hacemos una descripción de cómo presentar la cuantificación del transporte de sedimentos. En la tabla 4 hacemos una descripción de los problemas hidráulicos y los cálculos de transporte de sedimentos requeridos. Normalmente el problema que encontramos es, uno, es el tiempo de llenado en una presa derivadora, tiempo de llenado en una gran presa, erosión de aguas abajo, estabilidad de cauce de rectificación, derivaciones en ríos o derivaciones en ríos en plantas de tratamiento, obras de control de inundaciones, bombeo directo de un río, tanques de sedimentación o lo que llamamos los desarenadores, desvíos de acuicultura, lagunas costeras, entubamiento, diseño de canales sin arrastre, estudios de erosión. Estos problemas hidráulicos hay que tenerlos, definirlos y cuantificarlos, eso es importante. En la tabla 4 de la página 38 me da a decir una descripción cuáles son las necesidades para calcular la carga de sedimentos según el tipo de proyecto y manejar la nomenclatura respectiva. La carga de sedimentos de fondo. Hay tres métodos para evaluarlo, que es el método analítico por fórmulas empíricas, el método directo, donde hacemos mediciones de campo como trampas de sedimentos, aparatos normalizados, muestradores de diferencias de presiones, trazadores radiactivos y fluorescentes. Y los métodos indirectos como implementación de muestradores ultrasónicos y rastreos. La teoría de los transportes de sedimentos, según Grass, Simon y Stanford, ellos evalúan que la carga máxima se puede transportar en un flujo, depende de la disponibilidad de sedimentos. ¿Qué quiere decir esto? Que dice que los procesos que controlan esa disponibilidad y el almacenamiento de sedimentos debe ser igual al que el transporte sean altamente dependiendo de la escala que se maneja dependiendo de las pruebas que se den dentro del cerca o en el fondo del cauce. En este caso el transporte
se mira también entre una variabilidad espacial y se existen varias metodologías. Entonces vamos a ver esas metodologías. Está la de Dubois, la de Scott-Clich, la de Sato, Kikawa, Achida, Shields, Kaniske, Meyer, Putters y Einstein. Según Peñalosa, el modelo de seleccionado de Sato es un recomendado para pendientes altas, en este caso. Y el de Sato, Kikawa, Achida, en la página 81, lo establecieron para pendientes de montaña, cuando manejamos coeficientes de Manning mayores a 0.025. Aplicamos esas ecuaciones y determinamos en base a la tabla 5 en la página 82 los valores de Manning. Entonces aquí nos dan de descripción para manejar esta metodología. Condiciones de Manning buenas y regulares. Entonces es sencillito, solo limitamos a mirar el tipo de material predominante en los cauces como tal. El otro es para evaluar, hacer un ajuste, el coeficiente de Manning es según Cowan, manejamos 5, que es la sumatoria de los n's. Un n sub 0 es el n inicial, las condiciones vistas por encima, un n1 que va a ser el grado de irregularidad de la rugosidad, un n2 para variables de tamaño y forma de la sección transversal, un n3 para obstrucciones, raíces, escombros, un n4 por vegetación y un n5 por sinuosidad. Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo los calculamos? En la página 84 de la tabla 6 tenemos los valores de n, el n para coeficiente básico, irregularidad, por cambios de tamaño y forma, por obstrucciones, por vegetación y por meándrico o sinuosidad. Ahí tenemos los rangos. Entonces Cowan me da con las modificaciones que hizo Arcelman y Schneider, cómo calcular el n. Entonces sencillito, entonces vamos con esta tabla, miramos las características que trae la fuente hídrica y hacemos el ajuste del factor de n como tal. El radio hidráulico, son ya ecuaciones definidas, la pendiente, la velocidad de corte, el esfuerzo cortante crítico. Fórmulas experimentales para evaluar el transporte de material de fondo. En este que tenemos la forma de Kaliski y Frinchis, la de Switzer-Meyer, donde evaluamos los esfuerzos y los parámetros efectivos de Shields. Hacemos el ajuste, también la fórmula de Einstein-Brown para calcular el factor de K de erosión. Entonces, ¿cómo planteamos esto? Ahí los valores de rugosidad, según la oficina de reclamos de Fort Discovery, para aguas limpias y no coloidales. Entonces tenemos los valores de coeficiente de rugosidad, el estándar en función para sacar cuándo es la velocidad y los esfuerzos, B y el teta sub 0. Lo mismo para las velocidades no erosivas. Tenemos las velocidades según las profundidades, ya están, miramos las características del suelo, las condiciones y sacamos por tabulación. Los esfuerzos cortantes, ¿cómo los evaluamos en función de la velocidad de crítica? Según el diagrama de Shields. El esfuerzo constante, miramos las condiciones, si se generan rizos en el agua, barras cortas, barras largas, es la ondulaciones que forman la superficie del agua sobre el cauce. Shields me da también otros criterios para el esfuerzo cortante en función de la velocidad crítica. En criterio de Shields tenemos el esfuerzo cortante, cuál es la variación. En la página 90 y 91 tenemos los dos diagramas. En la página 92, el diagrama de Hultstrom dice que nos relaciona el tipo de movimiento en suspensión o por el fondo del cauce. Según el diámetro de la partícula, la velocidad de flujo, en este caso debemos tener en cuenta para cada profundidad, hay que hacer un gráfico. Se espera de un h metro. Entonces aquí nos dan unas condiciones de Hultstrom para hacer los ajustes. Y el diagrama modificado de Shields, el parámetro varía dependiendo de la probabilidad de movimiento. A un 100, 50%, entonces esto es para mirar, decir la tolerancia efectuada en este caso por el usuario, que tomamos uno como diseñador o calculista. La selección del modelo que se adapte a una cuenca. Acá como hablábamos en la parte introductoria, son modelos matemáticos. Los modelos más empleados en sedimentos son el HEAD, el BAI, el TELEMA, el InfoWord y el DERP. Esos 5 modelos que se describen para empleados, son simulaciones en 1, 2 y 3 dimensiones, que es importante. Los más usuales que están el HEAD, el MAI y el DERP, que son los que se han trabajado acá en Colombia. También están modelos de 1D en aplicaciones, hay varios, tenemos el G6, el MOVET, el aluvial, el fluvial 2, el Gastelar, el Chanima, el Sedicos, Otis, el FBCD, 3D y TD1. Son modelos de una sola dimensión, hay para 2, para 3 en general. Cuando contemplamos un ejercicio acá en este caso de aplicación, dice que se tiene un río, una cuenca hidrográfica con los siguientes parámetros: las propiedades del agua, el flujo, del sedimento. Eso es importante. Cuando vayamos a hacer una aplicación de arrastre de sedimentos, tenemos que tomar
El agua, la densidad que la sacamos, la muestra en función de la temperatura y la viscosidad. El flujo, la velocidad y la profundidad. El sedimento, diámetro de la partícula, las que se toman para llevar a los tamices. Calculamos la densidad relativa, el sedimento del fluido con las ecuaciones, y aquí me dan una probabilidad en este caso de estos teta, que es el comportamiento de chill que nos piden, la probabilidad que se aumente. Vamos a la gráfica. Si es de un 50, ¿cuánto me da el teta? A un promedio de 50 y a un por encima del 50%. Entonces obtenemos punto .15, punto .30, punto .65 partiendo de 2,79 de la velocidad calculada. El parámetro efectivo de chill, evaluamos el esfuerzo cortante efectivo y el parámetro efectivo de chill, que es este teta. Punto 44, hacemos el ajuste, tenemos el coeficiente de esfuerzo cortante T sub B, me da 3,24 Newton por metro cuadrado. Este parámetro me va a hacer el ajuste del coeficiente de la fórmula de Einstein-Brown para hacer el chequeo, donde el Q sub B aplicando la fórmula de Kalinsky, Friis, Meyer, Peters, Einstein. Así, entonces, esa es una metodología. El otro es el método de diferencias finitas, el método de aproximación, donde trabajamos la solución de la ecuación de Saint-Venant y Stern para sedimentos en una fuente hídrica, usando el esquema de Preissman. Todos se parten de la ecuación de Saint-Venant, en la ecuación 1, en la ecuación 2 hacemos las derivadas, son ecuaciones implícitas, hacemos las derivadas y las llamamos incógnitas, hacemos una aproximación, ampliamos la malla del esquema de Preissman, y en la página 101 se describen paso por paso y qué es lo que debemos hacer. Después hacemos la ecuación dinámica de movimientos, y esto es una descripción matemática, y la ecuación que esto lo trae ya el modelo como tal, y aplicamos un programa que es el MATLAB itself, donde se introducimos estas ecuaciones algebraicas para evaluar el caudal, la profundidad, el área, mientras definimos el canal, cómo es la variación en función de la pendiente, en la función de la velocidad, y miramos la sección transversal en función de la profundidad. Entonces hacemos las condiciones de inicio, en este caso de inicio y al final, donde vamos a sacar los valores de lambda, fx en función de las incógnitas, y evaluamos el sistema completo de ecuaciones. ¿Cómo opera? El caso de aplicación, aquí tenemos una descripción de un canal, de un río de 50 kilómetros de longitud, una pendiente del 0.04 por 10 a la menor 3, un canal rectangular de 150 metros de ancho, con coeficiente de Manning de 0.25, la elevación. Entonces, ¿qué es lo que aplicamos? Según la ecuación de Meyer-Peters, que es la que escribimos, el diámetro de la partícula es 1 milímetro, porosidad 0.4, usamos el esquema de Preissman. Definimos las ecuaciones, el tiempo de caudal, la ecuación de caudal, la ecuación de elevación del lecho, escrita en la página 106, donde arranca el ejemplo de aplicación. Hacemos los tetas y evaluamos el parámetro de chill. Reemplazamos las ecuaciones de Saint-Venant y aplicamos el método de Newton-Ransome, que es un método para definir el vector de residuos y la totalidad de los valores de caudal y profundidad en intervalos de n más 1, dependiendo cómo hemos cementado, hemos dividido el río. Entonces, con esto que llegamos, hacemos, es decir, dentro de las gráficas, la figura de la condición inicial del perfil y resultados de la profundidad. Me dan esquemas en función de la longitud y caudal. Me da perfil de flujo a condiciones críticas, normales y el fondo del canal. En la página 108 presentamos los esquemas que me da el modelo como tal. En la página 109 ya vamos a tener el comportamiento de los caudales obtenidos en un día, en una variación de tiempo en 1800 segundos. Y tanto las elevaciones como caudales, entonces ahí tenemos la interpretación de cada variable. Los resultados cuando tenemos el coeficiente de chill a 0.4, ¿qué me genera? Comparamos resultados que pueden notarse las perturbaciones, donde vamos a garantizar la profundidad versus longitud y caudal versus longitud, donde los parámetros según el esquema de Preissman deben ser mayores a 0.5. Si hicimos por el ejemplo aplicando la ecuación de chill, me daba por encima de los promedios 0.5, 0.65, estábamos dentro de los parámetros requeridos según el ejemplo. Si hacemos el ajuste por Saint-Venant, me va a dar una simplificación más real del comportamiento. Tomamos resultados el coeficiente de chill a 1, entonces se obtienen resultados de teta 0.65 para ver una diferencia leve, y aplicamos la verificación del número Courant, que es el programa me lo ajusta para ver la relación establecida si el valor de chill es mayor o igual a 0.5. Te me dan estos esquemas a niveles de caudales, a niveles de elevación. En la página 111 vemos la representación esquemática de esos resultados. Hacemos después la comparación de los datos obtenidos en la curva. Entonces aplicamos la ecuación de Courant, nos da 18, miramos las constantes, condiciona a un día,
el CR a 1, entonces me dan esta gráfica y le hacemos el chequeo a 100. Y la tendencia, si miramos de 1 a 100, en una es oscilatoria, es leve, y en 100 me da unas proyecciones que va a estar variando los caudales, lo mismo que las elevaciones, en función del tiempo. Entonces aquí cuando uno hace la proyección de las máximas crecientes, máximas avenidas, dependiendo si hay gran capacidad de arrastre de sedimentos como tales. Son modelos interesantes, complejos para hacer su interpretación, pero son de gran información para la toma de decisiones, para dar un pronóstico de cuál puede ser el comportamiento de arrastres que genera una fuente hídrica por problemas de sedimentos. Incluimos las referencias bibliográficas, la parte de todos los libros donde se consultan de esta información, y complementar y reforzar la información. Los talleres, similar al aquí taller 6, sería seleccionar un registro de precipitaciones, caudales, revisar, analizar el modelo URLE del sedimento, formular un modelo hidrológico. Ese sería todo el curso detallado de erosión hídrica de arrastre de sedimentos en general en una cuenca hidrográfica como tal.